Hola a todos, mi nombre es Ricardo Pérez y este es el tercer tutorial del primer curso que estaré trayéndoles para acompañarlos en el aprendizaje de la ilustración digital profesional. En esta sesión les enseñaré los cánones para la figura humana de un adulto hombre y mujer, vista frontal, vista de perfil, vista posterior y vista de medio perfil. La palabra canon es un término griego que significa vara de medir. En el estudio de la figura humana se usa para poder comprender y representar el cuerpo en medidas y proporciones correctas. El canon que usaremos se basará en el tamaño de la cabeza, por lo que usaremos como término de medida cabeza o cabezas. Existen varios tipos de canon para personas adultas con diferentes tipos de medidas en cabezas. En este tutorial les explicaré el más usado, no el único, que es el de 7,5 cabezas, tanto para figura humana masculina como para femenina. Comencemos. Comenzaremos con la figura humana masculina. La primera de las vistas que haremos será la vista frontal. Para poder comprender la métrica del cuerpo necesitaremos unas guías. Lo primero será entonces dibujar un eje central que me permita revisar la simetría y la verticalidad del cuerpo. Este eje debo dividirlo en 8 partes. El método más sencillo para esta división es ir dividiendo por mitades. Entonces primero dividiré esta mitad, luego la mitad de la mitad y luego la mitad de la mitad de la mitad. Pero el canon que usaremos no será el de 8 cabezas, sino el de 7 cabezas y media. Entonces esta última medida de acá también la dividiremos. A partir de este momento, cada una de estas divisiones adquirirá el nombre de cabeza. Y seguiremos midiendo el cuerpo a través de ese término. Las numeraremos y comenzaremos a dibujar los elementos básicos, como la cabeza, que tendrá una medida de una cabeza, el tórax, el cual dibujaré entre una medida de 1/3 de la cabeza 2 hasta la base de la cabeza 3, y la cadera. Entre el tórax y la cadera dibujaré algo parecido a un rectángulo que tenga un ancho semejante a 2 veces la cabeza. Con una terminación en B para la ingle. Los pies en contacto con el piso. Y a partir de este punto va a ir una línea que me va a permitir revisar la distancia de la pierna. Aproximadamente a la mitad de esa línea dibujaré un círculo que será la rodilla. Acá estará la cintura. Y más o menos a esta altura dibujaré los brazos. La mano medirá aproximadamente 2/3 del tamaño total de la cabeza e irán aproximadamente por acá, a la altura de la cabeza 5, justo por debajo de la ingle, y llegarán aproximadamente hasta medio muslo. Haré otro eje para la línea de la mano al hombro y justo a la mitad dibujaré el codo.
¿Ok? Este es un esquema básico de las proporciones, pero la verdad es que el cuerpo no es tan rígido y tan geométrico. Tiene ciertas ondulaciones y ciertos giros que empezaremos a representar. Entonces, del hombro al codo hay una ondulación de esta manera hacia adentro, y del codo a la mano hay una ondulación opuesta de esta manera. De la cadera a la rodilla hay una ondulación de esta manera, y de la rodilla al tobillo hay una ondulación de esta manera. Ahora comenzaré a ubicar algunas formas que me permitan visualizar de una mejor manera esta figura. Resaltaré un poco la cabeza. Y dibujaré la clavícula. La clavícula debe tener una ligerísima forma de V, muy sutil, de tener un punto más bajo en el centro que en los extremos. Acá entre la unión del hombro con el tórax voy a dibujar una línea así, que me permitirá más adelante dibujar el pectoral. Ahora voy a dibujar el cuello, el cual debe tener un grosor semejante al de la cabeza. Y dibujo el pectoral, amplio, con una forma ligeramente cuadrada. Acá dibujo la ingle y voy a dibujar unas guías básicas que me van a servir para la construcción de los músculos del abdomen, que podrían ser dos líneas que van de la ingle hacia el centro del pecho, una línea en forma de U en esta parte, una línea recta en esta parte, y de este punto hacia el costado también irían unas líneas guías. Con base en eso puedo dibujar algunos detalles básicos de la figura, como podría ser insinuar el oblicuo, el recto abdominal, usando estas divisiones, y esta división de acá me serviría para insinuar el serrato. Si viera esta parte en estructura, me daría cuenta que el húmero, que es el hueso del brazo, cuelga de la clavícula y se enlaza acá al cúbito y al radio con un enlace que es grueso. Eso hace que esta parte del brazo sea la más gruesa del brazo. El codo es la parte más gruesa de este brazo. Pero los músculos que recorren el codo no pertenecen exclusivamente a esta división de acá hacia abajo o exclusivamente a esta división de acá hacia arriba, sino que se entrelazan un poco. El primero de los músculos que vamos a dibujar sería el bíceps, que tendría más o menos esta forma, y acá estaría el deltoide.
Al lado y lado del bíceps estarían el pronador y el supinador, que estarán dándole un giro al brazo en esta dirección. Entonces empezarían desde más arriba del codo y estarían dando un giro hacia el pulgar. Acá voy a enfatizar un poco la curvatura del brazo. Acá iría un músculo llamado braquial y por detrás estaría el tríceps. Este músculo empieza desde arriba de la división articular del codo y gira alrededor del brazo hacia el pulgar. Acá estaría el trapecio. Ahora dibujaré las piernas. Dibujaré primero la rodilla, la cual tendrá más o menos esta inclinación. La pantorrilla también tendrá más o menos esta inclinación, pero el tobillo tendrá esta inclinación. Y ahora la pierna, entre esta parte y esta parte, acá está muy ancho, lo estreché un poco. La pierna tendrá más o menos esta proyección, pero será un poco más ancha en esta parte. En este momento está un poco exagerado este giro. Este giro va, pero lo suavizaré un poco. Y acá irían las manos. Entonces esas serían más o menos las proporciones para la figura masculina de frente. Ahora, la figura de perfil tendría exactamente las mismas alturas. Las proporciones verticales no van a cambiar por una rotación, entonces debo fijarme muy bien en todas las alturas de lo que ya había medido acá para poder hacer el perfil. Pero antes de eso haré otro ejercicio.
Los cánones también hablan de una simetría entre lo que sería el alto y el ancho de una persona. Según estudios de antropometría, una persona con los brazos completamente estirados de punta a punta del dedo del corazón mide exactamente lo mismo que su estatura. Entonces vamos a tratar de ubicar bien centrado esta guía para dibujar un brazo estirado hacia afuera. Ya que el primer punto articulado del brazo no es el hombro, sino la clavícula, empezaremos a mover este brazo a partir de este centro de rotación. Lo primero que se moverá será la clavícula, lo que hará que el hombro quede mucho más alto. Midiendo aproximadamente 2/3 de la cabeza, acá irá la mano y justo a la mitad irá el codo. Olvidé darle la curvatura. Esto hará que sea mejor. Por detrás de este brazo voy a dibujar el gran dorsal, que es un músculo de la espalda que se puede ver en las personas con desarrollo muscular cuando se levantan los brazos. Más o menos de esta manera sería un brazo levantado. Y más o menos de esta manera se vería la figura con ambos brazos levantados. Ahora dibujaré la figura masculina de perfil. Empezaré de igual manera por dibujar la cabeza a la altura de una cabeza, pero esta vez utilizaré este eje de otra manera. No será un eje central, sino que será un eje de equilibrio. De la misma manera que en este ejercicio anterior, a esta altura de 1/3 de la cabeza 2, empezará el tórax. E irá hasta la base de la cabeza 3. Generando ciertas curvaturas. Acá el cuerpo empezaría con una línea recta, pero a partir de este punto adquirirá ciertas curvaturas. En la cabeza 2 tendrá una curvatura así, en la cabeza 3 una curvatura así, en la cabeza 4 una curvatura así, hasta la rodilla que llega por ahí a esa altura tendrá una curvatura así, y de la rodilla hasta el pie tendrá una curvatura así. Los elementos que empiece a estructurar para este cuerpo tendrán más o menos esas ondulaciones.
estaría el tórax. Y hasta atrás de toda esta estructura de tórax iría el hombro. Acá vendría el cuello, el cual en este momento parece un poco largo porque no le hemos hecho el músculo del trapecio, pero más adelante esta ilusión se corregirá. Acá haremos la cadera, que tendrá un círculo como base, y dibujaré más o menos de acá a acá una recta que me servirá para ubicar el centro de la rodilla y más o menos la forma de la pierna. Esta parte será así, generando una leve intersección del muslo a la estructura de la cadera para poder formar el glúteo. La rodilla queda más salida en comparación con la tibia. Acá la tibia, que es más hacia adentro, vina con los músculos de los gemelos para formar esta parte de la pierna. Llegan hasta el tobillo acá. Y acá vendría más o menos el pie, que tendría en horizontal más o menos el mismo tamaño que la cabeza en vertical. A partir del hombro una línea guía, y acá iría la mano a la mitad del codo y reemplazo esta línea recta por curvas. Ondulación acá sí, ondulación acá sí. Semejantes a las de la espalda en el brazo. Ahora usaré algunas formas para darle algo de sentido a esta figura. Dibujo más o menos la cabeza de perfil. Y acá se enlaza el cráneo al cuello. El cuello por delante se ve más o menos largo, pero acá atrás no se ve tanto, porque hay un músculo, que es este, que es el del trapecio. Iría hasta acá y recortaría desde la vista posterior la aparente distancia del cuello. La clavícula se dibuja en forma de V, y más o menos acá iría el pectoral. Ahora dibujo los músculos del brazo, que si ese es el punto de articulación, empiezan desde antes, desde más arriba de ese punto, dando un giro y dirigiéndose hacia el pulgar. Trato de representar esta forma con una cierta curvatura hacia atrás. Que el deltoide se une al pecho con una línea hacia el centro, generando esta apariencia de manga corta. Y el deltoide estaría acá dividido en tres partes. De acá a acá un músculo llamado braquial, por acá estaría el tríceps y acá adelante estaría el bíceps. Más o menos la mano. Y ahora usaré unas guías para representar los músculos del abdomen. Acá iría el pene y más o menos de acá a acá iría el recto abdominal. Aproximadamente a esta altura hacemos una división y aproximadamente de acá del centro del pecho hacia afuera hacemos otra división. Estas divisiones me servirán para lo siguiente. Acá dibujaré el abdomen, que va hasta acá. Acá estaría el oblicuo,
también se dirige hacia la ingle. Y acá estaría el recto abdominal. Esta guía que dibujé acá me sirve esencialmente para el serrato. Pero igual más adelante veremos los músculos con más detenimiento. Por ahora simplemente son algunas formas genéricas. Les recuerdo, la rodilla es más salida que la tibia, entonces se genera acá como un pequeño escalón. Con los gemelos. Y la forma básica del pie. Entonces esa sería más o menos la figura masculina de perfil. Ahora haré un ejercicio llevando el brazo hacia adelante. Entonces copiaré más o menos esta forma del brazo. Y lo reubicaré. Ya que la clavícula me permite cierta flexibilidad, cuando voy a llevar el brazo hacia adelante, voy a redibujar el hombro, no solamente más arriba, sino también más al frente. Este podría ser el nuevo punto de origen del hombro. A partir de ahí, puedo redibujar el brazo. Con un deltoide acá y un trapecio más estirado. Incluso alcanzaría a distorsionar y a estirar bastante el trapecio y el gran dorsal. Entonces, esa sería figura humana masculina de frente y figura humana masculina de perfil. Ahora dibujaré la figura femenina. Empezaré por la vista frontal. Extenderé mi tamaño de documento al doble. Y ahora copiaré una de esas guías. La figura femenina tendría entonces exactamente las mismas proporciones que la masculina, con ciertas diferencias más sutiles de lo que nos imaginaríamos. Porque de todas maneras somos la misma especie, no tendrían por qué haber diferencias físicas tan radicales en las proporciones. La cabeza estaría a la altura de una cabeza. Y de igual manera dibujaremos el tórax entre un tercio de la cabeza 2 y la base de la cabeza 3. Solamente que en esta ocasión el tórax será ligeramente más estrecho y la cadera, que dibujaré más adelante, será ligeramente más amplia. Tórax más estrecho y cadera más amplia, algo más amplia que el tórax por lo menos. Con una forma más o menos así. Los pies algo más delgados, igual a esta altura, en contacto con el suelo. Y hago una guía que va del pie a la cadera. Este sería el punto articulado de la cadera. Aproximadamente la mitad
dibujaré las rodillas, las cuales serán un poco más pequeñas que las rodillas que dibujé para el hombre. Los hombros los dibujaré un poco más pequeños, pero un poco más salidos. Y justo por debajo de la base de la cabeza 4, justo por debajo de la ingle, y midiendo 2/3 del tamaño total de la cabeza, se dibujaría la mano. Uno la mano al hombro, y aproximadamente a la mitad dibujo el codo. Ahora voy a rectificar un poco las ondulaciones. De acá a acá va una ondulación así, de la rodilla al pie, de la rodilla a la cadera, va una ondulación así. Del hombro al codo va una ondulación así. Y del codo a la mano una ondulación de esta manera. Las formas que unen las extremidades serán algo más delgadas que en el hombre. Además, en el hombre hicimos muchos detalles a la musculatura. En la figura de la mujer, en la figura femenina, haremos menos detalles. Entonces, una extremidad algo más delgada. En los brazos. Y las piernas serán ligeramente más cónicas que en el hombre. Acá estaban con grosores más o menos parejos entre lo que sería el muslo y los gemelos. Se parecen un poco esos grosores, siendo un poquito más amplio el muslo, pero en la mujer eso será un poco más notorio. Haremos unos muslos un poco más anchos y unos gemelos un poco más delgados. Muy bien. Ahora los senos los centraré más o menos en este punto, con la base de la cabeza 2 y más o menos el centro del tórax. A partir de acá dibujaré los senos, los cuales tendrán una estructura con una cierta diagonal decadente de esta manera. Mientras más grandes sean, más abajo serán, pero tendrán una forma ovalada basada en este eje. No estarán completamente juntos a menos de que estén usando sostén. Siempre tendrán una cierta tendencia a estirarse hacia afuera y hacia abajo. Por eso la diagonal. Y ahora le daré algunas formas básicas para darle sentido a esta estructura. Las facciones de la mujer son más delicadas, con unos rostros más la
clavícula sigue siendo en forma de V, pero el cuello de la mujer va a ser algo más delgado, no demasiado, solo un poco más delgado, y tendrán un trapecio menos significativo que en el del hombre, que estaba muy marcado. Va a ser algo más delicado. Dibujo los senos. Y usaré esta diferencia entre la estructura de la cadera y de la cintura para marcar una parte de la estructura ósea de la cadera que se llama la cresta ilíaca, y quedaría más o menos así. Las rodillas también tendrían esta alineación en diagonal hacia afuera, teniendo acá el muslo su parte más gruesa. Las piernas estarán muy cercanas, pero no estarán completamente juntas, no se tocarán, dejarán un pequeño espacio. Esta cresta un poco más sutil. Así está bien. Los tobillos también tendrán esta alineación. Y ahora los brazos serán más delgados que en el hombre, con formas más suaves.
tiene muy marcados los hombros, se los suavizaré un poco. Así están bien. Y ahora le dibujaré algo de cabello. Ya explicamos cómo sería el ejercicio de abrir los brazos. En este funcionaría más o menos de la misma manera, solo que también arrastraría un poco el seno, quedando este más arriba en el brazo que se esté levantando. Ahora, para dibujar la figura femenina de perfil, ubicar esta guía de tal manera que pueda conservar más o menos las mismas alturas. Algunas de las que utilizaré claramente será la altura del trapecio y las de los centros de las articulaciones. Entonces empezaré por dibujar una cabeza a la altura de la cabeza 1. De nuevo utilizaré, igual que en el ejercicio anterior, este eje como un eje de equilibrio, no como un centro. Acá dibujaré la cabeza. Y entre la base de la cabeza 3 y un tercio de la cabeza 2, dibujaré el tórax, el cual tendrá una forma más delgada que en el que utilicé para la figura masculina. Pero este tórax, al igual que en esta figura, y la cintura, y la cadera, y las piernas, y los brazos, responderán a ciertas ondulaciones, que será lo primero que voy a dibujar. En la cabeza 2 vendrá una ondulación así, en la cabeza 3 una ondulación así, en la cabeza 4 una ondulación así, entre la cabeza 5 y la mitad de la cabeza 6 una ondulación así, y entre la mitad de la cabeza 6 y la base una ondulación así. Esas son las ondulaciones básicas. Y ahora sí, continuaré con el dibujo del tórax. Será un poco más delgado que el que utilicé para el dibujo de la figura masculina. Y acá dibujaré la cadera, la cual tendrá una clara alineación hacia afuera. Incluso puedo exagerar esta curvatura que ya había insinuado acá. Será como una gota y enfatizará el glúteo. Más o menos acá, hasta el final del tórax, vendrá el hombro. Y acá dibujaré el cuello, el cual será más delgado que en el hombro. Y acá vendrá más adelante el trapecio para acortar un poco la sensación de que el cuello es muy largo. Más o menos desde acá hacia acá, con una ligera diagonal hacia atrás, vendrá la pierna. Acá vendrá la rodilla. Eso se juntará con estas curvaturas, enfatizando las ondulaciones que ya había marcado del cuerpo. Y en esta parte de la pierna, en el muslo, dibujaré una estructura que se entra dentro de la estructura de la cadera, y de esta manera esta pequeña diferencia me marcará la forma del glúteo. La rodilla va a estar más adelante que la tibia. El muslo de la mujer es grueso, pero en esta parte de la pierna
Ya en los gemelos y en la tibia es algo más delgada que lo que habíamos dibujado en el ejercicio de la figura masculina. Abdomen plano. Y acá dibujaré el pie. La medida de la cabeza en vertical me servirá en horizontal para medir el largo aproximado del pie. Del hombro sale una línea para dibujar el brazo. La mano mide 2/3 de la cabeza. Sale por debajo de la base de la cabeza 4, es decir, por debajo de la ingle. Ahí está. Codo a la mitad. Y reemplazo estas líneas rectas del brazo por unas curvas que vayan en consecuencia de las ondulaciones del cuerpo. El seno lo dibujaré más o menos centrado en este punto, entre la base de la cabeza 2 y el exterior del tórax. Acá dibujaré una gota con una cierta diagonal, así, y ya luego le terminaré de dar forma. Ahora, con un poco de línea negra, trataré de darle algo más de sentido a todos estos rayones. Clavícula. Acá estaría entre el hombro y el seno, se alcanzaría a ver un poco del músculo del pectoral, que acá es claramente notorio. Acá está un poco más opacado por el seno. Un poco de las formas del brazo, que tratan de seguir, aunque de una manera más delicada, estos mismos músculos, con un pronador y un supinador que se enlazan desde la parte de arriba de la articulación del codo, un bíceps, un tríceps, todos los músculos, pero de una manera más delicada, más sutil, y tratan de seguir un poco la curvatura que implican las ondulaciones del cuerpo.
Listo, más o menos así sería la figura humana femenina. En promedio, las mujeres miden entre 10 y 20 centímetros menos que los hombres. No por eso sus proporciones van a ser diferentes, por lo que en este momento las estoy dibujando, hombres y mujeres, más o menos a la misma escala. Pero podríamos fácilmente ubicar la figura al lado del hombre a una escala ligeramente más pequeña y quedaría bien proporcionada, ya que todas sus proporciones son a una escala equivalente. Para hacer la parte posterior de la figura masculina y de la femenina, utilizaré el mismo esquema de construcción que utilicé para la figura frontal. Lógicamente, la figura tiene las mismas proporciones y la misma silueta tanto de frente como de espaldas. Es simple cuestión de algunos detalles lo que cambia la sensación de la relación si es de frente o si es de espalda. Haré algunos de esos dibujos de manera básica. Para hacer esto transparenté un poco las siluetas de los anteriores dibujos, ahora más adelante las vuelvo a poner en su opacidad normal. Empezaré con la parte posterior de la figura masculina. Lo que más se destaca en esta figura, para dar a entender que es la parte posterior, es la ausencia del maxilar. El cuello se conecta directamente a la parte posterior del cráneo. De esta manera se entiende que va antes de. Los músculos más protagónicos de la espalda serían el trapecio y el gran dorsal. Estos tendrían una forma más o menos así. Ese sería el trapecio y el gran dorsal se conecta a la espalda más o menos de esta manera. Acá se vería todavía algo de los oblicuos. Acá estaría una zona lumbar y acá estaría el glúteo maximus, los músculos del trasero. Se enlazan a la pierna de esta manera. En el brazo estaría destacado el deltoide, más que todo el deltoides posterior. Y el tríceps que va hasta la punta del codo. De este lado se vería un poco del braquial conectándose al ronador.
Acá se verían algunos músculos de la pierna. Más adelante los veremos a detalle en otro tutorial. Por ahora solo los indicaré. Y acá habría más protagonismo de los músculos de la pantorrilla, que son los gemelos. Y en la parte de atrás del pie se vería primero el talón antes que el resto del pie. Tal vez acá se vea algo del pene o los testículos. Ahora la figura femenina. El cuello, de igual manera, se enlaza directamente a la cabeza. La no presencia del maxilar delata el ángulo fácilmente. Y el trapecio. Los músculos en la mujer los ilustraremos de una manera más sutil, concentrándonos más en algunas de las formas y no tanto en el tono muscular. Los músculos del glúteo. Y unos hoyuelos que hacen parte del anclaje muscular del coxis. En las mujeres tal vez sea más notorio la parte inferior de las escápulas. En un hombre con desarrollo muscular, los músculos serían más notorios. Del otro lado tal vez se vean algo de los senos. Y las piernas con formas suaves. Igualmente que en el dibujo del hombre, lo primero que se vería del pie sería el talón y en el fondo la punta.
le haré algo de cabello. Esa sería la vista posterior de la figura masculina y de la figura femenina. Las pondré a un costado para continuar. Esta figura tuvo esta misma estructura y esta figura tuvo esta misma estructura. Regresar estas dos ilustraciones a su opacidad normal. Ahora, para ilustrar la vista de medio perfil de la figura masculina y de la figura femenina, voy a necesitar reubicar y redistribuir los dibujos de esta manera, para así tener una relación de la figura de frente en este costado y de la figura de perfil en este costado, ya que el medio perfil será un intermedio entre estas dos. También ubiqué una guía de proporciones de 7 cabezas y media, bien alineada con las otras vistas, para poder empezar a trabajar. Muy bien, empezaré entonces con la figura masculina. Para poder hacer este ejercicio de la figura de medio perfil, debo empezar a entender figura como algo tridimensional. Debo interpretar cada una de sus partes como una figura geométrica que ocupa un espacio tanto en alto como ancho como profundidad. Puedo tratar de estructurar mi figura a partir de cilindros y cajas, y eso me podría ayudar mucho. Empezaré entonces por dibujar una esfera para la cabeza, la cual tendría un eje y acá un eje central. Podría implicarle unos ejes para el parietal y a partir de esas formas tratar de ubicar más o menos cuál sería el volumen general de la cabeza. Estos ejes me servirán mucho para poder comprender la tridimensionalidad de la cabeza. Para poder comprender la tridimensionalidad del tórax, voy a revisar algunos de sus ejes. Este y este, acá hay un ángulo y debajo de ella había una figura que era más o menos así. Acá, en este dibujo, teníamos una figura que era más o menos así. Y que tenía una división acá. Entonces yo voy a tratar de conjugar esto para poder visualizar y generar
una figura tridimensional acá, que sea consecuente con esas dos formas. Visualizo más o menos hasta donde ven el cuello, que vendría más o menos acá, y si la espalda vendría en esta dirección, más o menos esto sería el centro de la parte posterior de la figura. Esto también me sirve para tener una relación de la figura. El ancho de la figura debe ser de más o menos 2 cabezas y debe haber una alineación con esto que sería menos 1/3 de la cabeza 2. Más o menos esto equivaldría a la fusión de estas dos figuras. Este lado de acá sería equivalente a esto y todo esto de acá sería equivalente a esto, con algunas de las implicaciones de profundidad que se ve en la vista lateral. Sombreo un poco el costado para poder visualizar que es una figura más tridimensional. Ahora acá dibujaré la cadera, la cual también será una caja. La forma acá sería más redonda. Algo más o menos así. Más o menos en estos puntos se empezaría a anclar las piernas, las cuales bajan con una ligera diagonal hacia atrás, como se ve en esta pierna de perfil. Y acá vendría más o menos el pie en contacto con el suelo. A la mitad dibujo las rodillas y sacando un poco inclinado hacia atrás, le haré una pequeña corrección. Y acá dibujaré los hombros. Este hombro queda expuesto y este hombro queda oculto. Acá hay una pequeña línea de conexión entre los dos hombros. La clavícula se dibujaría acá, que baja en una ligera diagonal desde esta altura hacia el centro del pecho. A partir de los hombros, bajo una línea para dibujar los brazos y las manos, se ubicarían por debajo de la línea base de la cabeza 4 y medirían aproximadamente 2/3 del tamaño de la cabeza. A la mitad dibujo el codo y ahora voy a revisar las ondulaciones del cuerpo. En esta parte del cuerpo debería haber una ondulación así, en esta una ondulación así, en esta una ondulación así, y en esta hasta la rodilla una así, y de la rodilla al pie una así. ¿De acuerdo? Esto lo implicaré en todas las partes. Entonces, acá habrá algo así en ambas piernas. Acá es un poco diferente, ya que la ondulación es también en parte hacia afuera, por lo que esta pierna quedará un poco difícil representarle esa ondulación, pero acá sí será más evidente. En el brazo también habrán ondulaciones. A partir de esta estructura puedo empezar a redibujar más o menos algunas de las formas, basándome en la información que los otros dos dibujos me están brindando. Sin embargo, hay una cosa que debo aclarar antes de continuar. Esta vista es poco natural. Una situación ideal para poder dibujar una vista medio perfil es que haya también una cierta sensación de perspectiva.
En este dibujo todo está siendo dibujado completamente plano. No tenemos ninguna relación de perspectiva aún. Esto lo implicaremos más adelante cuando veamos figura humana en movimiento. Si el resultado de este dibujo queda ligeramente extraño, puede deberse en gran medida a la ausencia de perspectiva. Eso se lo aplicaremos más adelante. Creo que esta figura, aunque tiene una estructura más o menos respetuosa, quedó un poco ancha. Entonces la voy a estrechar un poco antes de continuar. Ahí estaría mejor. Altura del pectoral. El pectoral es una forma que está un poco más en esta dirección que el resto de algunas de las formas del cuerpo. Entonces eso también lo debo tener en cuenta cuando esté ilustrando este personaje. Empezaré por la clavícula. Más o menos así estaría bien. Acá estaría parte de la estructura del tórax y el recto abdominal debe verse como hacia adentro. Acá había una estructura, aparte de esta curvatura, había una en medio que me definía parte de las divisiones del recto abdominal y el anclaje del oblicuo. Que iría esto hasta la ingle y más o menos acá estarían los oblicuos. Entonces ahí tengo un dibujo básico de cómo sería el tórax y la cadera. Ahora la unión del cuello sería más o menos así en diagonal, pero acá en esta parte debo dejar algo de espacio para la unión del trapecio. Ahora voy a hacer el deltoide, que en esta vista se alcanzaría a ver las tres partes que lo componen, que sería un deltoide frontal, uno lateral y un poco del posterior. Habría un bíceps y los músculos del brazo que deben llenar más o menos esta forma. Empezarían a partir de el braquial que baja desde el deltoide y se une a los músculos que rodean el bíceps, que son el pronador y el supinador, dándole un giro en esta dirección al brazo, al pulgar. Estaría un poco el tríceps y los músculos. Les recuerdo que debe tener más o menos esta curvatura acá. Y acá estaría la mano. Ahora las piernas. Habían unos ejes acá que había implicado.
Las rodillas tenían un poco de esta diagonal, las pantorrillas también tenían un poco de esta diagonal, los tobillos tenían una diagonal un poco invertida porque ya era el final de esta curvatura, y las piernas eran algo más anchas en esta parte y un poco más delgadas en esta parte. También lo tendré en cuenta para dibujar estas. Las piernas tendrán el mismo grosor, no tendría sentido que esta solo por estar más atrás fuera más delgada, simplemente parte de ella queda oculta detrás de la otra. Entonces trataré de hacer más o menos acá parte del volumen de estas piernas. Y acá. Y eso mejorará la vista. Más o menos así en forma, pero la postura todavía no es la correcta. Esa postura está mejor. Ahí tenemos entonces algo de la figura masculina de medio perfil.
Muy bien. Y ahora haré más o menos el mismo ejercicio para la figura femenina. Entonces comenzaré por el dibujo de la cabeza. Tendré acá una figura tridimensional con un eje central, un eje para el parietal y algunas guías para poder estructurar el maxilar. A esta altura, entre esta altura y esta altura, dibujaré el tórax, que debe ser de frente una forma parecida a esta, de perfil una forma parecida a esta, y debe tener unas implicaciones de curvatura y de trayectoria parecidas a las que el cuerpo acá está indicando. Dibujo el cuello acá y trato de visualizar que se enlace un poco con lo que sería la parte de la espalda, y a partir de ahí puedo dibujar mis figuras tridimensionales. Esta tendría un eje central acá, e iría hacia adentro en esta parte. Acá hay un quiebre en las diagonales. Ahora, la forma de la cadera debe verse más o menos trapezoide según la vista frontal y más o menos redonda según la vista posterior. Y según esta guía, continúa más o menos con esta inclinación. Trato de conjugar estas formas para encontrar cuál es la verdadera forma geométrica que debo de dibujar acá. Creo que podría ser algo más o menos así. Se parece lo suficiente tanto a esta como a esta. Muy bien. Ahora, a esta altura, dibujaré los hombros. Y más o menos acá dibujaré el punto de anclaje para las piernas, las cuales bajan en una sutil diagonal hacia atrás según esta vista. Acá abajo vendría el pie, el cual mide más o menos el largo de la cabeza. En esta posición, acá lo dibujé ligeramente más rotado hacia el frente, también lo había hecho en el dibujo del hombre, para que no quedaran completamente alineados hacia el frente, sino un poquito en V. Acá vendrían las rodillas y por debajo vendría los brazos, que llegarían hasta acá, donde comienzan las manos, que comienzan por debajo de la ingle, por debajo de la base de la cabeza 4. Más o menos a la mitad iría el codo. Ahora le voy a implicar ondulaciones, que serían
En esta parte del cuerpo una ondulación así, en esta parte del cuerpo una ondulación así, en esta parte del cuerpo una ondulación así, de acá a la rodilla una ondulación así, de la rodilla acá una ondulación así. Con eso redibujo un poco estas conexiones y ya sabré que deben tener ciertas curvaturas. Al igual que en el hombre, acá esta parte resulta un poco difícil porque debe implicar una curvatura, una ondulación hacia atrás, pero también según esta vista, una hacia afuera, que medio compensa la pose ahí. ¿Ok? Ya con base en esto, puedo empezar a dibujar algunas cosas. Los senos pueden llegar a resultar en medio perfil, ligeramente difícil. Son una proyección más hacia afuera de la figura y de todas maneras tienen una cierta reacción con el tórax, cosa que no se puede alcanzar a ver completamente acá, pero sí podríamos revisarlo en el medio perfil. Acá podría aplastarse un poco el seno. Y más o menos acá iría el otro. Ahora haré una nueva capa y en esta nueva capa empezaré a darle algunas formas. El cuello de la mujer es más delgado. Acabo de dibujar un poco de la clavícula que va desde el centro hacia los hombros. Y el trapecio de la mujer también es menos pronunciado. Muy bien. Ahora empezaré a dibujar acá la cintura y un poco de la cresta de la cadera. Que se podría llegar a notar acá. Algo de las costillas y una pequeña línea central que me da la relación del recto abdominal. Acá vendría el glúteo y acá la ingle. Los brazos de la mujer son más delgados que los brazos del hombre. E igual voy a tratar de darle algunas formas parecidas a las que ya he logrado acá. Donde acá hay una parte más ancha, hay una cierta curvatura en el brazo. Creo que puede implicarle una mayor
diagonal a los senos. Muy bien, ahora dibujaré las piernas. En las piernas voy a revisar esta. Tiene una parte más gruesa acá y una parte más delgada acá. Forma algo parecido a un óvalo, pero no tiene un ancho homogéneo. Es un poco más ancho arriba. Se conecta esta rodilla que va a tener una inclinación en diagonal así. El tobillo tendrá una inclinación diagonal opuesta y la pantorrilla tendrá una inclinación diagonal parecida a la de la rodilla. Acá dibujaré la pierna. Más o menos de esta manera. La rodilla y la pantorrilla. Más o menos así en forma y proporciones, pero aún tiene conflictos con la postura. Entonces trataré de cuadrarle un poco la postura.
esta postura ya está empezando a tener un poco más de sentido, aunque todavía hay algunos elementos extraños. Posiblemente este brazo no se alcance a ver. Muy bien, creo que estaría bien estabilizada así. Igual me sigue haciendo mucha falta la sensación de perspectiva. Dibujaré un poco de pelo. Y podría ser algo más o menos así. Esto puede estar un poco más inclinado hacia atrás. Esto me da una relación más o menos correcta de las proporciones. Ahora dibujaré algunas pocas variaciones para la figura. Para eso dibujaré una nueva capa con base del mismo color de fondo y en un cierto grado de transparencia, para dibujar sobre ella algunas de esas variaciones. En una persona delgada, hay exactamente la misma distribución de huesos y los músculos son solamente más delgados, pero no tiene menos. En una persona obesa hay exactamente la misma distribución y proporción de huesos también, solo que además hay algunas acumulaciones de grasa debajo de la piel. La estructura para las dos figuras, tanto para las personas
extremadamente delgadas como las extremadamente obesas es exactamente la misma. Simplemente se acomodan otras formas, músculos y grasa de otras maneras, pero el esqueleto y la estructura son idénticos. No hay sentido en cambiar eso. El tórax sería el mismo, con algunas marcas del costillar. La cadera sería la misma. Las rodillas son exactamente iguales. De hecho, alrededor de la rodilla casi no hay tejido muscular o graso. Acá vendría el fémur, que es un hueso que viene con forma de L, por lo tanto acá se vería de esta manera. En las piernas sería algo más o menos así. Esto con respecto a las personas extremadamente delgadas. Ahora las personas obesas tendrían unas ciertas acumulaciones de grasa. Tendrían una grasa en el abdomen dividida más o menos en dos. Tendrían grasa a los costados rodeando el oblicuo. A veces un poco de grasa debajo de la ingle, grasa en los pectorales y sobre el oblicuo en el costado. Las rodillas casi no tienen acumulación de grasa, por lo que acá iría la grasa del trasero y la grasa de las piernas se acumularía sobre la grasa sobre las rodillas, como haciendo una relación de el sentido de la gravedad. Luego en las piernas habría simplemente algo de engrosamiento, haciéndose un poco más evidente la acumulación de grasa alrededor del tobillo. Los brazos por lo general quedarían más hacia afuera debido a que deben rodear con su postura esta forma. En los codos no hay mucha acumulación de grasa,
Por lo tanto, se generan unas bolsas antes de llegar al codo. Y acá hay un engrosamiento de la extremidad, pero no se nota mucho la grasa sino hasta que llega a la muñeca por la gravedad. Todos los dedos, la palma de la mano serían más gordos. En el cuello, la papada se forma por un aislamiento del mentón y una acumulación de grasa que hay debajo del maxilar. Que estarían las mejillas. Y un ligero engrosamiento del resto del cuerpo. Entonces acá estaría más o menos las acumulaciones de grasa para la figura masculina de frente. Más o menos para la posterior se acumularía grasa en el trasero, alrededor del glúteo y mucha alrededor de los oblicuos. También acá alrededor del dorsal. Los brazos quedan hacia afuera debido a que deben rodear la grasa y acá hay una acumulación antes del codo. Y un engrosamiento general de las extremidades donde los muslos se tocan y se rozan. Esta parte de la pierna simplemente se engrosa hasta que llega al tobillo, donde sí puede haber algo de acumulación de grasa más definida, más significativa. En las mujeres, la acumulación de grasa se da un poco diferente. No es tan significativa alrededor de la cintura, aunque obviamente hay una acumulación de grasa en la barriga, mucha en los senos, que tendrían una caída en diagonal, algo en los costados, algo en los oblicuos, pero con mayor prominencia en las piernas y en la cadera. Se acumulan antes de la rodilla, en la rodilla casi no hay acumulación de grasa, generando un peso sobre ella. Y a partir de ahí hay un engrosamiento general de las extremidades, donde se hace más significativa la acumulación de grasa al llegar al tobillo. La
papada se forma por un aislamiento de una grasa que hay bajo el maxilar, el aislamiento del mentón. Acá estarían las mejillas y el cuello. Los brazos quedan más hacia afuera porque deben rodear este cuerpo así. No hay casi grasa en los codos, entonces hay una cierta acumulación antes del codo y una cierta acumulación después de. Más o menos así. Y en la parte posterior, el punto donde más grasa se acumula sería en los glúteos, alrededor de los glúteos. Acá habría algo sobre los glúteos de la acumulación del oblicuo. Y de la acumulación del gran dorsal. Los brazos tienen que acomodarse alrededor, no hay casi acumulación alrededor del codo, entonces se genera la acumulación y un relieve antes del codo y después del codo vuelve a ver grasa. Y esta es más o menos la distribución para la forma de las personas obesas. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Más adelante veremos esta figura a profundidad. Por ahora simplemente era un ejercicio muy sketch de las proporciones. Cuando veamos figura humana en movimiento, profundizaremos en las formas geométricas que componen la figura, las cuales se llaman geones, y cuando veamos el sistema muscular y el óseo, comprenderemos mejor los músculos que se enlazan a los huesos y cómo se generan estas formas más a fondo. Esencialmente este fue un ejercicio de proporciones y de forma muy general. Espero que aún así les sea de utilidad. Hasta pronto.